Hola, soy Elena, y te juro que nunca imaginé que mi vida daría un vuelco en un almacén en ruinas, con el hombre que se suponía que debía odiar mirándome como si fuera lo único real en ese infierno. ¿Alguna vez has sentido miedo y deseo a la vez? Esa sensación de que el mundo se derrumba, pero una parte de ti arde. Antes de contarte lo que pasó cuando el techo empezó a derrumbarse y él me atrajo hacia ti, comenta aquí desde donde lees y suscríbete al canal. Esta historia te conmoverá de una manera que ni siquiera yo puedo explicar del todo. Yo solo era la gordita de la brigada, la policía que aguantaba las bromas, la que nadie tomaba en serio. Y de repente, ahí estaba, atrapada con un fantasma de mi pasado que se había convertido en una peligrosa criminal. Ese día empezó como cualquier otro, con el olor salado de la costa paulista y la asfixiante rutina de un pueblito que guarda demasiados secretos. Mi inseguridad pesaba más que el chaleco antibalas. Siempre había sido Elena, la de las curvas generosas, la que nunca encajaba en el molde, la que aceptaba en silencio las insinuaciones sobre mi cuerpo y mi dulzura, que para ellos era sinónimo de debilidad. Allí estaba yo, en otra misión rutinaria, escoltando a un prisionero peligrosísimo, Gabriel. Gabriel, el que una vez lo había sido todo para mí, el chico de mis sueños, y que ahora era un narcotraficante con las manos esposadas, pero cuya mirada aún era capaz de encender mi alma. El coche patrulla se balanceaba en el camino accidentado, y cada movimiento me recordaba lo fuera de lugar que me sentía. Los comentarios de mis compañeros, siempre a mis espaldas, sobre la incapacidad de las mujeres en operaciones más pesadas, eran un veneno lento que bebía a diario. Mi uniforme parecía oprimirme no solo el cuerpo, sino también el alma, aprisionando a la mujer que realmente era bajo capas de inseguridad. Solo quería hacer mi trabajo, demostrar mi valía, pero parecía que cada paso que daba estaba controlado por un juicio silencioso. Y allí estaba él, en el asiento trasero, la encarnación de un pasado que había luchado tanto por enterrar. El olor a moho y aire marino impregnaba el almacén abandonado, un sombrío recordatorio de la antigua industria pesquera del pueblo. Las ventanas rotas, el techo desmoronado, todo gritaba abandono y peligro. El accidente de carretera fue una fatalidad, un desastre que nos arrojó a ese agujero, aislados del mundo. La radio del coche patrulla estaba muerta. Nuestro celular no tenía señal. Estábamos solos. La creciente oscuridad y el calor sofocante del verano costero nos sofocaban, mientras la noche se tragaba cualquier esperanza de ayuda rápida. Ese lugar era un personaje en sí mismo, un escenario perfecto para el horror que se desataría, para los secretos que se desenterrarían. Y entonces el techo empezó a crujir. Un sonido arrastrado y agonizante, como si el propio cobertizo estuviera a punto de derrumbarse. En mi desesperación profesional, intenté evaluar el riesgo, con el corazón latiéndome con fuerza. Trozos de madera y tejas empezaron a caer, levantando una nube de polvo y terror. Mi primer instinto fue protegerme, pero antes de poder reaccionar, sentí una mano fuerte que me jalaba. Un gesto abrupto, casi violento, me arrojó contra un cuerpo que conocía tan bien, pero que ahora parecía un extraño. Era Gabriel. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió, y en ese instante, en medio del caos, nuestras miradas se cruzaron. No era el criminal frío que esperaba, ni el burlón que recordaba. Era una mirada de genuina preocupación, de miedo, un reflejo del mío. Y allí, en ese roce inesperado, algo se rompió entre nosotros. El hielo que había construido a lo largo de los años empezó a derretirse, y la imagen del criminal se desvaneció por un segundo, revelando al chico que una vez me amó. Lo juro, nunca imaginé que un criminal pudiera protegerme. El polvo se asentó, pero la tensión en el aire se intensificó. Gabriel me soltó lentamente, pero su tacto aún me quemaba la piel, como una brasa incandescente. El silencio que siguió ya no era hostil, sino una intimidad incómoda, cargada de recuerdos que intenté borrar con todas mis fuerzas. Él rompió el silencio, y su voz, baja y ronca,
Resonó en la oscuridad. ¿Estás bien, Elena? No era una pregunta formal de una prisionera. Era la voz de Gabriel, la de mi Gabriel, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fue como si me hubiera llamado por mi nombre, no por mi rango. Ese almacén se convirtió en una cápsula del tiempo, un lugar donde el pasado y el presente colisionaban brutalmente. Me sentía expuesta, no solo al peligro inminente de otros reclusos que pudieran aparecer, sino a la vulnerabilidad de estar tan cerca de él, de revivir sentimientos que creía muertos y enterrados. Mi cuerpo, que tanto había criticado, que había visto como una carga, ahora parecía tener una presencia que él percibía, una presencia que parecía reconocer, que deseaba. Era una locura. Yo era policía, él un criminal, y el aire entre nosotros estaba cargado de una electricidad prohibida. Con cada ruido del almacén, cada sombra que se movía, la tensión aumentaba. Intenté recomponerme, asumir una postura autoritaria, pero la mirada de Gabriel me desarmó. Me observó, y no con desprecio, ni con la vulgar malicia que solía recibir de los hombres. Fue con una intensidad que me dejó sin aliento, como si intentara desentrañar cada capa de mi alma. Yo era la policía, pero en ese momento me sentí como la presa, atrapada no por esposas, sino por esa mirada que resucitaba fantasmas y encendía deseos. No sabía si era miedo, aislamiento o su proximidad, pero una parte de mí empezó a sentirse atraída por esa aura peligrosa, por esa figura imponente que de repente parecía el único punto de seguridad en aquella escena caótica. Gabriel, mi Gabriel, el hombre que debería haber sido mi enemigo, pero que, con un simple gesto, había derribado todas las barreras que había construido a lo largo de los años. Me preguntaba qué haríamos si alguien aparecía, si alguien veía lo que pasaba entre nosotros. ¿Qué dirían? ¿Qué harían con la chica gorda que se había entregado a un criminal? Estaba absorto en mis pensamientos, en lo que parecía una burbuja de irrealidad, cuando Gabriel rompió el silencio de nuevo. Señaló una grieta en el techo, por donde la luz de la luna comenzaba a filtrarse, tenue y fantasmal. La estructura no resistirá mucho más, dijo en voz baja, casi un susurro, pero con una autoridad que me hizo prestar atención. Yo, el oficial, recibía instrucciones de un detenido. Era absurdo, pero la verdad era que él parecía ver las cosas con una claridad que yo no tenía en ese momento de pánico. Mi entrenamiento parecía haberse evaporado, reemplazado por un mar de emociones. Intenté mantener la compostura, fingir que tenía el control, pero era una farsa. Tenía los labios secos y sentía el sudor correr por mi nuca, no solo por el calor sofocante del almacén, sino por su proximidad. Lo sé, respondí, intentando sonar firme, pero mi voz se quebró un poco. Estoy sopesando mis opciones. Él simplemente negó con la cabeza, con una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de sus labios, como si supiera que mentía, que estaba tan perdida como él, o quizás más. Esa sonrisa desmanteló el resto de mis defensas. Se acercó un paso más, y mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Un escalofrío me recorrió la piel, y me sentí extrañamente vulnerable, pero también extrañamente viva. Su aroma, una mezcla de sudor, humo y algo indescriptible, único en él, me invadió. Era el mismo aroma que recordaba de mi adolescencia, pero ahora con la crudeza añadida de la vida callejera y la cárcel. Era embriagador, prohibido, y me arrastró a un abismo de deseo que no quería reconocer. «No te mientas, Elena», dijo, en voz aún baja, pero con una intensidad que me dejó sin aliento. «Aquí no tienes el control de nada». Tenía razón. Yo no. Me temblaban y sentía el peso de la pistola en la cintura como un irónico recordatorio de mi supuesta autoridad. Mi imagen, la policía regordeta e insegura, contrastaba con la de él, el criminal carismático y peligrosamente seductor. Era un cambio de roles que me asustaba y me fascinaba a la vez. Aparté la mirada, intentando recomponerme, pero era imposible ignorar su presencia. El silencio nos envolvió de nuevo. Un silencio denso,
cargado de todo lo no dicho, de todo lo que había sido, y todo lo que podría ser. Sentí su mirada clavada en mí, ardiente, dejando al descubierto hasta la última pizca de mis inseguridades. Pensé en los chistes de mis compañeros, en las veces que me sentí invisible, y de repente, allí, fui más que vista. Era el centro de su atención, y era a la vez aterrador y deliciosamente adictivo. Dio otro paso y retrocedí instintivamente, estrellándome contra una pared fría y húmeda. El roce frío del hormigón en mi espalda fue una conmoción, un recordatorio de la realidad, pero el calor que emanaba de él, tan cerca, era mucho más intenso. Elena, susurró, y el sonido de mi nombre en sus labios me hizo estremecer. Era como si me estuviera recordando una época en la que todo era más sencillo, cuando éramos más sencillos. Mi corazón latía tan fuerte que creí que lo oía. No sabía qué hacer, qué decir. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, mi mente, un torbellino. La línea entre el deber y el deseo se difuminaba cada vez más, casi inexistente. Yo estaba allí para escoltarlo, para controlarlo, pero era él quien me controlaba a mí, con esa mirada, con su proximidad, con el recuerdo de lo que habíamos sido. Me sentía como una adolescente de nuevo, enamorada y asustada, pero con la responsabilidad de un policía sobre mis hombros. De repente, un fuerte estruendo nos sobresaltó. Un gran trozo del techo cedió, y el polvo nos envolvió de nuevo. Gabriel actuó con rapidez, llevándome a un rincón más seguro, protegiéndome la cabeza con la mano. Sentí su pecho contra mi espalda, su aliento cálido en la nuca. Mi cuerpo reaccionó con un instinto primario, acurrucándose contra él. Por un instante, el peligro exterior pareció menor que la electricidad que nos unía. La atracción prohibida crecía a cada segundo. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz apagada pero urgente. «No podemos quedarnos ahí parados». Tenía razón. Asentí, incapaz de articular una frase coherente. Ese roce, esa protección, había destrozado lo que quedaba de mis defensas. Ya no era la policía al mando. Era una mujer asustada, pero también una mujer que sentía un deseo abrumador por un hombre que debería haber sido su enemigo. La ironía de la situación era casi insoportable. Me giré lentamente y nuestros cuerpos se rozaron. El aire se enrareció y pude sentir el calor de su piel a través de mi uniforme. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y en ese instante ya no había policía ni criminal, ni pasado ni futuro. Solo estábamos nosotros dos, atrapados en ese almacén ruinoso, en medio de la nada, con el mundo desmoronándose afuera y un deseo prohibido explotando dentro de nosotros. Respiré hondo, intentando encontrar algo de fuerza, algo parecido al policía que se suponía que era, pero él ya me había desarmado por completo. Intenté hablar, pero no me salían las palabras. Tenía la garganta seca y el corazón acelerado me impedía pensar con claridad. Gabriel no me quitaba los ojos de encima, y en esa mirada vi una mezcla de desafío y una ternura inesperada. Sabía el efecto que tenía en mí y me irritaba, pero a la vez me atraía aún más. Siempre había sido Elena, la gordita, la que nadie notaba, y ahora, en este escenario apocalíptico, me sentía la mujer más deseada del mundo. Era una locura, lo sé, pero la mente humana hace cosas raras bajo presión. Retrocedió, rompiendo el hechizo momentáneamente, y mi cuerpo extrañó su calor casi al instante. «Necesitamos un plan, Elena», dijo, con la voz más firme, recuperando el tono de alguien con el control. Esa breve separación me dio un respiro, la oportunidad de recomponerme y recordar mi deber. Yo era la policía, él era el criminal, y, por mucho que mi cuerpo gritara lo contrario, mi mente necesitaba recomponerse. «Lo sé», respondí, forzando las palabras. Yo estaba pensando en intentar hacer una señal con la linterna, por si hay visibilidad afuera. Sabía que la idea era floja, pero era lo mejor que tenía en ese momento. La oscuridad envolvía el almacén, y la niebla marina comenzaba a filtrarse por las grietas.
La visibilidad sería nula. Y él lo sabía. Su mirada me lo dijo. ¿Crees que alguien lo verá? Preguntó, sin tono burlón, sino con un cansancio que reconocí. Era el cansancio de quien ha visto y vivido demasiado. Eso me impactó. No me subestimaba, simplemente era realista. Este hombre, el narcotraficante, el enemigo, estaba siendo más honesto conmigo que muchos de mis colegas en toda mi carrera. Suspiré, invadida por la frustración. Era humillante. Yo, la agente entrenada, me sentía tan impotente, mientras que el detenido parecía tener más control de la situación. No lo sé, Gabriel, pero es lo único que podemos intentar por ahora. Mi voz salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro. Sentí el peso del fracaso, el peso de mi propia ineficacia. Se movió de nuevo, pero esta vez no hacia mí. Caminó hacia un montón de escombros, escrutándolos con una destreza que me sorprendió. Tenemos que reforzar esta entrada, dijo, señalando una abertura que ni siquiera había notado antes, oculta en la oscuridad. Si la tormenta empeora, el viento derribará lo que quede. Miré la abertura, y a él, y por primera vez, no vi a un prisionero, sino a un superviviente, alguien que sabía cómo manejar el caos. Lo observé un momento, dividida entre mi entrenamiento, que me decía que mantuviera la distancia y la vigilancia, y una inexplicable necesidad de confiar en él. Al fin y al cabo, estábamos en el mismo barco, atrapados en el mismo lugar, y él parecía saber lo que hacía. Respiré hondo, intentando ignorar la voz de la duda que resonaba en mi mente, la voz que me recordaba los chistes sobre la chica gorda que no servía para el trabajo de campo. ¿Qué sugieres?, pregunté, sorprendiéndome con la calma de mi voz. Era una pregunta que jamás imaginé hacerle a un prisionero, y mucho menos a él. Me miró, y por un instante, una chispa de sorpresa brilló en sus ojos, casi como si él tampoco esperara que yo confiara en él. Pero la chispa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una fría determinación. Ayúdame a llevar estos trozos de madera y metal a la entrada. Hagamos una barrera. No me lo pidió, me ordenó, y por alguna razón que no pude explicar, obedecí. Empecé a arrastrar un pesado trozo de metal oxidado, sintiendo la fuerza en mis músculos, una fuerza que a menudo dudaba que poseyera. Trabajé codo con él, sudando a chorros, nuestros cuerpos en sincronía con una tarea inesperada, con cada trozo de madera que arrastrábamos, cada metal que resonaba contra el suelo. La tensión física se aliviaba un poco, reemplazada por una extraña complicidad. Fue como si, en ese momento, ya no hubiera esposas ni placas, solo fuéramos dos personas atrapadas, intentando sobrevivir. Nuestros brazos se rozaron accidentalmente, y cada roce era una descarga eléctrica, un recordatorio del deseo reprimido que flotaba en el aire. Lo juro, nunca había sentido una conexión tan fuerte con un hombre. El olor a sudor y esfuerzo impregnaba el aire, mezclándose con el moho y la brisa marina. Estaba agotada, me dolían los músculos, pero una extraña energía me impulsaba. Era como si el esfuerzo físico estuviera disipando parte de la inseguridad que había estado cargando. Gabriel trabajaba con una eficiencia impresionante, con movimientos precisos, y parecía saber exactamente dónde colocar cada pieza para maximizar la barrera. Me encontré admirando su fuerza y destreza, una atracción puramente física que había intentado reprimir durante años, no solo en él, sino en mí misma, sintiéndome indigna de ser deseada. Cuando terminamos, la entrada fue improvisada, pero la sensación de seguridad fue un alivio. Me apoyé en la pared, jadeando, con el corazón latiéndome con fuerza. El almacén estaba aún más oscuro ahora. Los pocos rayos de luz estaban casi completamente bloqueados. Gabriel se giró hacia mí, y en la oscuridad, solo pude distinguir la silueta de su cuerpo y el brillo en sus ojos. No sé si era agotamiento, tensión o deseo incontrolable, pero sentí que todo estaba a punto de cambiar entre nosotros. Mejor así, dijo con voz ronca, casi un susurro. Asentí, incapaz de responder. Nuestras miradas se cruzaron en la penumbra, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra.
un silencio cargado de años de historia, dolor, arrepentimiento y ahora, una atracción innegable. Sentí cada centímetro de mi cuerpo vibrar en respuesta a su presencia. Fue entonces cuando el primer trueno resonó afuera, un rugido profundo que sacudió todo el almacén. La tormenta había llegado, y con ella, la sensación de aislamiento se volvió casi absoluta. Las gotas de lluvia comenzaron a filtrarse por las grietas del techo, creando pequeños charcos en el suelo de tierra. La oscuridad se intensificó, y relámpagos intermitentes iluminaron el interior del almacén durante décimas de segundo, revelando la decadencia del lugar y la intensidad en la mirada de Gabriel. El viento empezó a aullar afuera, golpeando las paredes improvisadas que habíamos construido. El cobertizo crujió y crujió, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Me encogí un poco. Un miedo primitivo me invadió, pero no era solo miedo a la tormenta. Era miedo a lo que estaba pasando entre nosotros, miedo a lo que yo sentía. Lo juro, nunca me había sentido tan vulnerable, tan expuesta. Gabriel se acercó de nuevo y no retrocedí. Simplemente lo observé mientras se acercaba, una figura imponente entre las sombras, con el rostro delineado de vida, pero con un brillo en los ojos que me cautivó. Extendió la mano y, por un segundo, pensé que iba a tocarme, pero solo señaló una esquina, donde parecía haber un trozo de lona. Quizás ayude a contener el agua, dijo, con la voz apenas audible por encima del sonido de la lluvia. A tientas. En la oscuridad, palpé la tela húmeda y polvorienta. Con su ayuda, logramos extender la lona sobre una de las goteras más grandes, una pequeña victoria en medio del caos. Nuestros cuerpos estaban cerca, hombro con hombro, y podía sentir el calor de su piel a través de mi camisa. Era una intimidad forzada por la situación, pero que se sentía extrañamente natural. Con cada relámpago, el rostro de Gabriel se iluminaba, y vi la profundidad de su mirada, el dolor oculto tras ese aire desafiante. No era solo el criminal, el narcotraficante. Era el Gabriel de mi infancia, el niño que me hacía sentir cosas que nunca antes había sentido. Y yo, que siempre me había sentido invisible, me encontré allí, bajo su mirada, sintiéndome más real que nunca. Se arrodilló para ajustar la lona, y yo me incliné para ayudarlo. Nuestras manos se tocaron, y la electricidad fue innegable. No fue un roce casual, fue una chispa que encendió un fuego en mi interior. Nuestros dedos se entrelazaron por un breve instante, y no los solté. Él tampoco. En ese momento, en medio de aquel infierno, con la tormenta rugiendo afuera y el cobertizo cayéndose a pedazos, nuestras manos se unieron, un vínculo silencioso entre el deber y el deseo. Y entonces el almacén se sacudió con una fuerza tremenda. Un rayo cayó sobre algo muy cercano, y la oscuridad se volvió total, absoluta. El rugido de la tormenta lo envolvió todo. Grité, un grito instintivo de miedo, y sentí los brazos de Gabriel envolviéndome. Me atrajo hacia sí, apretándome contra su cuerpo, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí a salvo, completamente a salvo, en los brazos del hombre al que debía arrestar. Estaba acurrucada en sus brazos, con la respiración entrecortada, sintiendo cada latido de su corazón contra el mío. El olor a lluvia y tierra mojada impregnaba el almacén, mezclándose con el embriagador aroma de Gabriel. Mis manos se apretaron a su camisa, y sentí la fuerza de sus brazos rodeándome, protegiéndome no solo de la tormenta exterior, sino de un mundo que parecía habernos olvidado. En esa oscuridad total, donde solo existían el sonido de la lluvia y nuestros corazones, la línea entre policía y criminal se disolvió por completo. No sé si fue locura o instinto, pero lo dejé pasar. Mi rostro se hundió en su pecho y pude sentir la calidez de su piel. Recuerdos de nuestra infancia, de besos robados en la playa, de promesas susurradas bajo la luz de la luna. Todo volvió a mí con una fuerza abrumadora. Él era mi pasado, mi presente, y en ese momento de extrema vulnerabilidad, parecía ser mi único futuro. Yo, la mujer que se sentía invisible, la gordita que nadie quería,
Estaba en los brazos del hombre que una vez amé, y que, ahora, de alguna manera, me salvaba. Me levantó la barbilla con el pulgar y sentí su tacto suave pero firme. Nuestras miradas se cruzaron en la oscuridad. El destello del relámpago reveló la intensidad de su mirada. Ya no había miedo, ni culpa, ni juicio. Solo había una atracción abrumadora, una necesidad mutua que trascendía toda lógica. Mi corazón se aceleró y supe lo que me esperaba. Deseaba que sucediera. Elena, susurró, y el sonido de mi nombre, con esa voz ronca y llena de deseo, fue como una descarga eléctrica. Me incliné hacia él, mis labios escudriñando la oscuridad. El primer beso fue vacilante, un reconocimiento, un permiso, pero pronto se volvió urgente, hambriento, como si intentáramos compensar años de deseo reprimido, de palabras no dichas, de toda una vida de separación. Sus brazos me apretaron, y sentí mi cuerpo reaccionar, acurrucándose contra el suyo con una entrega que me asustó y me excitó a la vez. Nuestras bocas se movieron al unísono, y pude saborearlo, olerlo, sentir la textura de sus labios. Fue un beso que me dejó sin aliento, que me hizo olvidar quién era, mi placa, el mundo exterior. Éramos solo nosotros dos, atrapados en este infierno privado. Me entregué por completo. Mis dedos se enredaron en su cabello, acercándolo más, deseando más. Fue una entrega no solo física, sino emocional. Todas las inseguridades sobre mi cuerpo, mi valor, mi lugar en el mundo, todo desapareció en ese beso. Me sentí deseada, amada, por primera vez en mucho. Era como si él me viera por dentro, como realmente era, y me aceptara, me deseara. Se apartó un poco, lo justo para que tomáramos aire, pero sus labios seguían rozando los míos, y la intensidad de su mirada en la oscuridad era palpable. «Nunca te olvidé, Elena», susurró, con la voz cargada de emoción. Esas palabras, pronunciadas en medio de la tormenta, en el caos de aquel almacén en ruinas, fueron como un bálsamo para mi alma herida. Nunca imaginé escuchar eso de él. Después de todo, sus manos se deslizaron por mi espalda, apretándome la cintura, y sentí mi cuerpo reaccionar, estremeciéndose bajo su tacto. Fue una danza de deseos, una explosión de sensaciones que me hizo olvidar el peligro, el deber, la realidad. Yo era la policía, él era el criminal, pero en ese momento, éramos solo dos almas perdidas, buscando refugio el uno en el otro, en un deseo que desafiaba todas las reglas. El rugido de la tormenta afuera solo intensificaba la sensación de aislamiento, de que estábamos en una burbuja, intocables, invisibles para el resto del mundo. Era un secreto que solo nos pertenecía, una pasión prohibida que florecía en la oscuridad. Sentía una mezcla de culpa y éxtasis, una dualidad que me consumía. Sabía que esto estaba mal, que era peligroso, pero no podía detenerme. No quería detenerme. Nuestras frentes se rozaron, y pude sentir su aliento, el calor de su piel. Me perdí en sus ojos, en la promesa tácita que brillaba en ellos. Él, el criminal, se había convertido en mi protector, mi refugio. Y yo, la policía, me había convertido en su cómplice. Su salvación en este infierno privado. Fue un cambio total de roles, y me entregué a él con una ferocidad que no había conocido en mí. El tiempo se detuvo. El exterior ya no existía. El peligro inminente ya no existía. Solo existían la respiración agitada de Gabriel y la mía, mezclándose con el aire pesado del almacén. Mis dedos recorrieron la línea de su mandíbula, sintiendo la aspereza de su barba, incipiente, su fuerza. Me sentí invencible en sus brazos, la mujer que siempre había querido ser, pero a quien las bromas y el desprecio de los demás me habían impedido ver. Él me veía, y eso era suficiente. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Cada segundo parecía una eternidad, y deseaba que ese momento no terminara nunca, que la tormenta durara para siempre, que el mundo nos olvidara en ese almacén en ruinas. Era una fantasía peligrosa, lo sabía, pero no me importaba. Por un breve instante,
No fui la policía humillada, la chica gorda que no era lo suficientemente buena. Fui Elena, la mujer deseada, la mujer que Gabriel, el hombre con un pasado oscuro y un futuro incierto, eligió proteger y amar en ese momento de locura. Nuestros cuerpos estaban tan cerca que podía sentir el calor, el pulso frenético. Se apartó un poco, lo suficiente para que pudiera ver de nuevo el brillo en sus ojos, incluso en la oscuridad. Una sonrisa triste, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Necesitábamos esto, ¿verdad?», susurró, y yo simplemente asentí, con lágrimas en los ojos. Lágrimas de alivio, de deseo, de un dolor inexplicable al saber que estaba prohibido. Le toqué la cara, sintiendo la textura de su piel, las cicatrices que la vida me había dejado. Gabriel era la encarnación de la vida real, cruda y sin adornos, sin los filtros que intentaba aplicarle a todo. Y yo, en medio de toda mi fragilidad, había encontrado en él una fuerza que no sabía que buscaba. Me salvó. ¿Del almacén? Sí, pero de una manera mucho más profunda. Me salvó de mí misma, de las ataduras de mi propia inseguridad. La tormenta afuera comenzó a amainar. El aullido del viento se desvaneció en un gemido lejano. La lluvia, antes torrencial, se convirtió en una suave llovizna. Sentí una opresión en el pecho. La realidad comenzaba a infiltrarse de nuevo en nuestra burbuja. El mundo regresaba, y con él, las reglas, las expectativas, el deber. Se nos acababa el tiempo, el beso prohibido, la rendición. Todo se convertiría en un recuerdo, un secreto que guardaríamos el resto de nuestras vidas. Me soltó lentamente, pero sus ojos seguían fijos en los míos. Había tristeza en ellos, un reconocimiento silencioso de que lo que experimentábamos allí, por intenso que fuera, no podía continuar. El rol de policía y prisionero nos separaría de nuevo. Una barrera invisible pero infranqueable. Ese almacén, testigo de nuestra pasión, pronto no sería más que un lugar abandonado. Y nosotros, dos, personas en lados opuestos de la ley. Sentí el frío del aire penetrar mi ropa húmeda, un contraste brutal con el calor de su cuerpo. Era la realidad que me atraía, recordándome quién era yo y quién era él. Yo, Elena, la policía. Él, Gabriel, el criminal. Y el abismo entre nosotros era más grande que cualquier deseo, cualquier recuerdo. Ese momento de mutua entrega sería una marca, una cicatriz, pero también una lección. Poco después, oímos el lejano sonido de las sirenas. El rescate venía. La tenue luz del amanecer empezó a filtrarse por las grietas del almacén, revelando el desorden, la decadencia, y a nosotros dos, allí de pie, a solo unos metros de distancia, pero con un universo de emociones que nos separaba. Gabriel me dirigió una última mirada, una mirada que cargaba con todos nuestros recuerdos y el dolor de la separación. Los primeros oficiales entraron, armados y cautelosos. Rápidamente me recompuse, adoptando una postura profesional, con el rostro como una máscara de neutralidad. Esposaron de nuevo a Gabriel, y observé cómo se lo llevaban. Sus ojos se encontraron con los míos una última vez antes de que se cerrara la puerta. No dijo nada, pero supe lo que significaba esa mirada. Era una despedida, un secreto compartido. Salí de aquel almacén con el cuerpo dolorido, pero con el alma transformada. La policía, regordeta, insegura y humillada, había muerto allí. Nació una mujer que descubrió su fuerza, su sensualidad, su poder de atracción en medio del caos. Su pasión prohibida por Gabriel dejó un anhelo profundo y la culpa por un deseo que nunca debió existir, pero también la valentía para desafiar las normas y valorar mi verdadera identidad. Entre el deber y el deseo, descubrió que la verdadera prisión era la que ella misma construyó. Si conoces a alguien que haya pasado por algo similar, comparte tu historia con él. Y suscríbete al canal. A veces solo entendemos ciertas cosas después de escuchar lo que nadie más se atreve a compartir.